Sí, si vos querés, Maxi, comentarle, yo algo le adelanté a Nati, pero comentarle a los dos un poco de qué se trata esta iniciativa y para que ellos también estén al tanto, Bien, digamos, del sí, grupo, sí, porque eso es interesante también. bien. Primero, antes que nada, buenas noches y muchas gracias por su tiempo. Hace unas cuantas semanas Ilse nos viene haciendo el favor de ponernos en contacto con personas que están en el ámbito es decir, este es un grupo que está avanzando con la carrera de una tecnicatura en psicopedagogía, y la idea de este primer momento con un grupo de estudiantes es por ahí ir conociendo un poco la experiencia. En las primeras dos entrevistas estuvimos con psicopedagogas, entonces este espacio por ahí es más que nada eh, un espacio de introducción, de despejar dudas, de que la gente también que por ahí entró con un montón de expectativas pueda tener un tiempo y también un espacio como para conocer de qué se trata. Y en ese marco, bueno, la idea también era ir indagando sobre los diferentes espacios que están en el primer año, eh, ver que, bueno, no solamente se resume o la carrera, ¿no? Es decir, el hecho de involucrarse en una carrera les va a conllevar también tener que eh, aprender y trabajar con otros espacios, con otras asignaturas. Y en este caso en particular, bueno, la idea era poder introducir sobre algo de neurociencias, que es uno de los espacios que está en el primer año, introducción a las neurociencias. Y bueno, y se nos planteó la posibilidad de hacer un encuentro con ustedes y poder hacer algunas preguntitas. No, y también comentar, Maxi, comentarle de esta iniciativa que, bueno, que eh, o sea, a dónde quiere llegar, a qué personas, cómo nace toda esta cuestión también de la relación con el colegio, con la iniciativa de, me parece interesante que le puedas compartir esta porque también Perfecto, una iniciativa relacionada con un ámbito solidario, pero a la vez también educativo, ¿no? exactamente, sí. Nuestro proyecto educativo, como lo llamamos nosotros, tiene ya 10 años, y nace como un proyecto para integrar o buscar alguna alternativa para aquellos estudiantes que eh, tenían una sobredad relativa, por diferentes cuestiones, ya sea personales, de trabajo, eh, maternidades y paternidades adolescentes, eh, tenían inconvenientes para continuar sus trayectorias escolares en las instituciones, eh, en la zona en la cual estábamos desenvolviéndonos. Y bueno, ese proyecto de alguna manera creció y el año pasado, perdón, hace 4 años, en el 2016, comienza a contar con una carrera de nivel terciario que es un profesorado en auxiliar docente, como preceptores. El objetivo era de alguna manera, en principio, que no había ninguna formación en el ámbito público para auxiliares docentes, y por otro lado, darle una visión o una vuelta de tuerca al mero rol administrativo que tenían los preceptores en las escuelas. Y en ese sentido, nosotros proponíamos de alguna manera un espacio de formación no solamente administrativo, sino también pedagógico. Junto con esto, surge otra propuesta que recién se comienza a concretar a partir de fines del año pasado, principios de este año, que era iniciar con esta tecnicatura en psicopedagogía, que todavía estamos en algunas cuestiones a resolver desde parte del ministerio, pero en principio, digamos, ya contamos con la aprobación para iniciar, y siempre el objetivo fue que eh, estos espacios de formación superior de alguna manera tengan una sinergia
en relación al espacio de la escuela secundaria, que de alguna manera es el proyecto original y que plantea crear un espacio de acercamiento en la formación. Es decir, las experiencias de muchos de nosotros, los docentes que participábamos, era hacer nuestras prácticas en el último año en la facultad, por ejemplo, y conocer, creo que de paso, una escuela y cómo funciona y cuáles son las características de los sujetos que nos encontramos en las escuelas. Esas cuestiones, por ahí el objetivo era poder crear un espacio que sea de un contacto más directo con una, quitando por ahí esa visión que en la formación muchas veces tenemos ya preconcebida de qué es lo que tiene que hacer un chico de 16, 17 años o cómo aprende. Entonces, todas esas cuestiones se ponían en juego en el proyecto original de secundaria y son las que queremos de alguna manera también aprovechar en esta relación entre la secundaria y el nivel superior. Bárbaro. Bueno, estamos lo que estamos, arrancamos, ¿les parece? ¿O querés esperar un No ratito sé si más? A hay ver si algo. Dani todavía no está. Sí, no, iniciamos ya, son 20:06, así que Bárbaro. Bueno, en principio, como bien dijiste vos, yo les agradezco por su tiempo, por para que los dos justamente, bueno, puedan coincidir también, porque es interesante, porque son un equipo, no solamente un matrimonio, son un equipo y están trabajando, digamos, eh, y también reúnen dos disciplinas que es interesante pensarlas juntas, que es la medicina, la neurología y la psicología, eh, ambos con experiencia en docencia universitaria y también, digamos, con una experiencia en la práctica. Y así que la primera, digamos, dice que no se escucha. No sé si una persona escribió que no se escucha, pero yo ah, te escucho sin ningún problema, Ilse. bien. Mariano y Nati, ¿se escucha bien? Sí, Perfecto. sí. Simplemente cancelamos el micrófono para poder escucharte mejor, nada más, y que no haya interferencia. Bárbaro, bueno. Así que me gustaría que, bueno, que en principio vamos a comenzar con algo ocasional, que me parece interesante. ¿Cómo llegaron como equipo a elegir esto de las neurociencias? Antes de hablar de qué son las neurociencias. Esta no la tenían, ¿eh? Porque me interesa también el, digamos, bueno, cómo surgió esto ustedes de encontrar un punto en común, desde qué momento, y bueno, y después los que también tuvieron que hacer entre disciplinas para llegar a esto también. ¿Qué pregunta? Esto no estaba en el... Se me ocurrió ahora, ¿viste? Porque soy así como... Pero yo creo que de eso se trata, ¿no? Sobre todo si pensamos en lo que es una formación en psicopedagogía, todo es una construcción, no todo está como preconcebido o como que todo está escrito previamente, sino que es un construir con el otro y que de eso también se tratan los encuentros. Por eso aclaraba al principio que quizá, bueno, se silencian los micrófonos, pero se da el espacio para poder charlar desde un chat, ¿sí? Nosotros, personalmente, agradecidos por la invitación, por poder compartir estos espacios. Nos parece como una tarea muy noble todo lo que tenga que ver con crear espacios de educación, crear espacios de crecimiento personal. Es una oportunidad realmente muy valorable, ¿no? Una labor muy interesante. Eh, Como decía Darío, somos matrimonio, estamos en nuestra casa, tenemos una nena y en cualquier momento puede irrumpir, entonces yo ya aclaro eso de entrada, ¿sí? Así que cuando vean una nena caminando o que alguno de los dos nos levantamos, ya saben por qué es. Y de eso también se trata, de lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con esto de la plasticidad.
¿Cómo llegamos a las neurociencias? Bueno, personalmente no me defino como que estoy del lado de las neurociencias. Yo creo que todo es un transcurrir que tiene que ver con descubrimientos y que de repente hay diferentes disciplinas, hay diferentes teorías que van dando respuesta a una problemática eventual que uno de repente transcurre o que uno transita o que se va encontrando, y en esto de las neurociencias uno va encontrando alguna que otra respuesta. Como también uno la puede encontrar desde otros campos o desde otras disciplinas o inclusive desde otras escuelas psicológicas, ¿no? Yo soy psicóloga y me dedico al ámbito educacional. Dentro del ámbito educacional, la llegada a las neurociencias vino de la mano quizá del psicoanálisis. Y uno puede decir, pero ¿cómo puede ser? Porque a veces se piensa como una cuestión de o es lo uno o es lo otro, ¿no? Como una cuestión de versus. Y yo concibo que hoy en día no podemos pensar en versus, tenemos que pensar en que somos seres complejos, que estamos atravesados por la historia, estamos atravesados por lo cerebral, estamos atravesados por el contexto, y que necesitamos dar respuesta a todo eso. No podemos pensar solamente en el psiquismo, no podemos pensar solamente en el aprendizaje o pensar solamente en el ámbito familiar, ¿sí? Entonces, buscar estas respuestas o buscar un modo de abordaje desde la neurociencia me parece interesante, no como única respuesta, pero sí como una respuesta para determinadas problemáticas o determinados momentos o situaciones, ¿sí? Así uno va llegando, ¿no? Personalmente me dedico a la clínica de niños, o sea, atiendo a niños y a niños específicamente que tienen problemas de aprendizaje. Y el primer cuestionamiento que me hago es si realmente estos chicos tienen problemas de aprendizaje o tienen una lógica de aprendizaje particular, diversa, donde quizá el sistema educativo convencional no se ajusta a sus necesidades o a sus posibilidades. Y a partir de ahí aparecen estos descubrimientos, esta idea de pensar que el aprendizaje no es solamente esto de incorporar contenidos, sino que hay otras cuestiones que se ponen en juego. Y así voy llegando en esto de las neurociencias. No sé, Mariano, si vos querés comentar cómo... Bueno, en lo personal, agradezco a este espacio, como dice Natalia, y bueno, contarles un poquito que si bien soy médico, hago docencia también, me dedico a la parte neurovascular, eh, lo mío está todo muy relacionado a la evolución en lo que fue el binomio de la evolución de la neurociencia en la educación, y esto evolucionó mucho con la introducción de las imágenes, mucho en medicina, porque se fueron entendiendo y comprendiendo con los estudios diversos que han habido desde la década del 80, cómo es esta evolución desde la introducción de la funcionalidad anatómica a lo que es todas las áreas cognitivas, emocionales, psicoemocionales, y cómo van interactuando y se van concatenando cada una de ellas desde un punto de vista biológico. Es decir, se trata de racionalizar los pensamientos o se trata de racionalizar las emociones desde un punto de vista biológico. No todo es biológico, ¿sí? O todo se fundamenta en la biología, pero al menos se trata de dar un sustrato anatómico de localización de diferentes áreas, como para uno objetivar las diferentes variables que hay a la hora de hablar de lo educativo y de lo emocional. ¿Por qué hablo de esta triada? Debido a que hoy por hoy se habla mucho del aprendizaje colaborativo, de las emociones dentro del aprendizaje y cómo eso sella en la memoria, y que está muy relacionado la funcionalidad del lenguaje con todo lo que es el área entorrinal, que es en la base del cráneo, en la base del cerebro, y todo el sistema límbico asociado a la emocionalidad en el aprendizaje, que es lo que se habla y está en boga hoy en día en las áreas educativas. Y que anteriormente lo decíamos como aprendizaje significativo, ¿sí? Era como una postura, ¿no? Una postura de Usubel de decir, bueno, el aprendizaje significativo es aquel que de repente, ¿cómo yo sé que aprendo? Si nosotros tenemos que recordar algún contenido de la secundaria, algún contenido de la primaria, es muy factible que no me acuerde el contenido en sí,
pero que me acuerde la historia o la situación o lo que me pudo haber dicho el docente o con qué lo relacioné o si me sirvió para resolver alguna situación problemática en mi vida, ¿no? Entonces el aprendizaje ahí es realmente significativo. El aporte de las neurociencias y el aporte de poder pensar en esto de lo biológico es donde justamente hay como una mirada donde esto se puede asentar en el cerebro, ¿sí? Y como que podemos hacer una lectura de esto significativo, dándole un punto de vista más objetivo. Antes había como dos paradigmas, un paradigma que era uno mecanicista y otro organicista. Uno creía que de repente el sujeto venía al mundo sin nada, que era una tabla rasa, una tabula rasa, y que lo único que importaban eran las experiencias del medio. Y por otro lado, había otro paradigma, que era el paradigma más organicista, digamos, que decía que en realidad las experiencias y los estímulos del medio no significan nada, porque lo que importa es lo que uno trae, y solo lo que uno trae. Todo está dado desde lo biológico, desde lo genético. Las experiencias no hacen nada. Esas eran como las miradas antagónicas que antes se manejaban a la idea de pensar cómo es un sujeto, cómo aprende un sujeto, ¿sí? Actualmente, con la mirada de las neurociencias, empezamos a ver de que no es ni lo uno ni lo otro, ¿sí? También lo podemos llamar natura, cultura, ¿no? Lo que uno trae y lo que uno de repente se va gestando desde el contexto o va tomando del contexto en el que está. Hoy lo que vemos es que no es tampoco un 50% lo que uno trae y un 50% al medio. Hoy lo que se ve es 100% lo que uno trae, 100% al medio y 100% la interacción que se va dando. Porque uno también puede de repente cambiar el medio, hay como un movimiento dialéctico. ¿Sí? Una idea más contextual dialéctica, donde de repente todo lo que tiene que ver con las neurociencias y el soporte biológico de las neurociencias empiezan a poner en juego esto de que no somos solamente orgánicos, no somos solamente cerebro, ¿sí? Hay emoción, hay historia y hay un interjuego que se va dando que hace que uno de repente pueda aprender los contenidos o pueda ser quien uno es, porque también hablamos de personalidad en estos puntos. Desde el punto de vista biológico, podemos pragmatizar de cierta forma y decir de que va a depender del número de sinapsis que tenga una persona o de conexiones o de interrelaciones de contenidos o de vivencias, lo que va a ser de la funcionalidad de ese cerebro desde el punto de vista biológicamente hablando. Pero bueno, como dice Natalia, la significación va a depender de esa emocionalidad en el contenido y cuando hablamos de aprendizaje vamos a estar relacionando sobre todo con estas áreas. Desde un punto de vista funcional, eso fue evolucionando mucho y de la década del 80 al 90 que se trataba de localizar, geografizar, poner como en un mapa al cerebro y decir el área del lenguaje está en tal lugar, tenemos un hemisferio derecho que es matemático y un hemisferio izquierdo que es más del conocimiento pragmático, y eso se vio con la evolución de las imágenes de que en realidad existe una gran estadística de que se localizan, pero no necesariamente funcionalmente están, es solo esa área la que trabaja, sino que va a depender del tipo de conexiones. Y al hablar de conexiones, hay muchos factores que dependen, como ser la nutrición, el estímulo en el hogar, lo afectivo, cómo el contexto va puliendo a esa persona y va determinando a cierta organización y pragmaticidad en el día a día, y ni hablar en lo que es en la vida de relación y en lo que es todo lo que es el aprendizaje, ¿no? Por ahí en esto, escuchándolo a ustedes, me surge una pregunta que por ahí puede ser obvia, pero ¿qué sería entonces la neurociencia? ¿Una disciplina que está relacionada a la neurología? ¿Un paradigma nuevo? ¿Un cuerpo teórico? ¿Cómo lo podemos expresar? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Es una nueva expresión de la psicología? ¿Cómo lo mencionamos? ¿Cómo lo nombramos? No, bueno, la neurociencia es una disciplina, ¿sí?, que deriva de la neurobiología, ¿ok? Y de lo que hace fundamentalmente es
darle un contenido desde el punto de vista fisiológico, biológico, a la funcionalidad de lo que estamos hablando, ¿no? Las emociones, los contenidos, la información que cada uno codifica, y tratar de darle como ese punto de vista más holístico, ¿sí? En donde se trata de concatenar las diferentes áreas y hablamos de la interdisciplina cuando hablamos de neurociencia, porque no todo es biológico, no todo es fisiológico, ni todo es psicológico. Es decir, existe todo ese conjunto en donde se explica de manera mucho más holística estos fenómenos que se van construyendo. Y que inclusive hoy se piensa más allá de la interdisciplina en la transdisciplina, que es trascender la propia disciplina y ayornarse, digamos, de los aportes teóricos de otras disciplinas, de otras ciencias, y poder dar una respuesta más integral, ¿sí? Porque en la interdisciplina es como donde se pone en juego, ¿no? El trabajo en conjunto de diferentes disciplinas y cada una desde su área brinda la atención necesaria. Supongamos que tengamos un paciente en común, Mariano y yo, él se va a encargar de lo neurológico, yo me voy a encargar de lo psicológico. Ese es el trabajo en interdisciplina, que supone que entre los dos tenemos una relación en referencia al paciente y que acordamos cuál va a ser el tratamiento y acordamos objetivos. De repente, cuando uno habla de transdisciplina, implica que yo como psicóloga voy a tener que tener conocimiento de cómo determinadas actividades que tienen que ver con lo cognitivo, que tienen que ver con lo emocional, también están estimulando áreas del cerebro. Entonces, yo en mi práctica profesional voy a tener que empezar a delimitar esas actividades para poder hacer que ese cerebro se ponga en acción, que esas sinapsis de las que empiecen a aparecer, digamos, ¿sí? Es estimular desde el trabajo terapéutico. Y al revés también, en el sentido de que al revés sería él como neurocirujano, digamos, pero también teniendo en cuenta que el paciente no es solamente un cerebro, sino que hay un contexto, una familia, un sentir ante la enfermedad, unas emociones que se ponen en juego ahí y que cada sujeto lo vive esto de una manera muy particular, ¿sí? También ejemplificando puntualmente patología que altere el área parieto-occipital y que se manifieste como una dislexia, ¿sí? Esa dislexia va a generar una desorganización funcional en ese niño, paciente o lo que fuera. Y desde el punto de vista neurobiológico, yo diría, bueno, lo trato con sertralina, estabilizo la membrana y punto. Y que el paciente haga lo que pueda. Pero de eso no se trata, porque el paciente es un todo, ¿sí? Está conformado en una familia que posiblemente genere cierta angustia, que la tiene que trabajar la familia en conjunto con el paciente, en caso de ser un niño. Se va a tener que trabajar con el área de fonoaudiología, ¿sí? Y ni hablar del área de psicología. Entonces, ahí es donde uno habla de la transdisciplina. No es solo la sertralina es el inicio de algo que hasta puede ser diagnóstico en algunas ocasiones, porque no necesariamente se puede objetivar en una imagen, probablemente, posiblemente se objetive a nivel de un electroencefalograma, que lo dudo en esta patología en particular, pero ahí donde uno tiene que ir un poco, no un poco, ir más allá del pequeño área en el que está inserto y compartir las vivencias y el expertise de los otros especialistas, ¿sí? Como para que el trabajo sea en conjunto y tener una mayor tasa de efectividad en el paciente y en el abordaje de la patología en cuestión, ¿sí? Porque tampoco se trata de patologizar al paciente y decir, bueno, no, es un disléxico y el disléxico se cura con fonoaudiología o con estimulación pedagógica o con estimulación. No, a ver, es una persona que tiene sus diferentes fases y eso hay que tratar de concatenar y llegar a un acuerdo y ponerse en una puesta en común. Y en este aspecto, más allá de que, bueno, haciendo un poco de historia, sabemos que, por ejemplo, el psicoanálisis también nace de la mano de una patología en particular, que es la histeria, eh, y la medicina también viene como a responder a esto de la cuestión de el curar la enfermedad, de buscar por dónde pasa la afección. ¿Qué función cumpliría
la neurociencia cuando no hay enfermedad, en el orden de la vida cotidiana, de la salud. En ese caso, a ver, bueno, el psicoanálisis también uno lo puede aplicar cuando no hay enfermedad, o sea, uno puede No, no, hacer pero eso sea de nacimiento, ¿eh? No, no estoy diciendo que sea así, ¿eh? Que solo ¿no? sea así. Te abrí Claro, la yo sé puerta nada psicoanálisis, más. yo salí por el lado del psicoanálisis. Entonces, pero hablando de neurociencias, por ejemplo, en cuestiones habituales y comunes, ¿no? Que nosotros tenemos actividades que están muy automatizadas. Por ejemplo, cuando yo quiero recabar información o cuando quiero evocar una información, muchas veces yo no hago consciente todo ese proceso. ¿Sí? De, a ver, para poder acordarme de algo, primero ese algo tiene que ser una información o un dato que yo tengo que introducir. ¿Cómo voy a introducir esa información? De todos los estímulos que son datos, hago foco, por eso tengo atención, digamos, o sea, yo puedo tener una atención selectiva o puedo atender a todo, pero de repente tengo que tener una atención selectiva, tengo que hacer foco. En base a eso, interpreto la información, me apropio de esa información, la asimilo. Eso a la vez se relaciona con otras informaciones previas, uno como que va haciendo relaciones. A ver, esto que estoy viendo me hace acordar a tal cosa, me acuerdo de tal cosa, y después cuando llega el momento oportuno, evoco esa información o ese dato y puedo resignificarlo. Bueno, todo ese proceso que se da como para que yo pueda incorporar información nueva y utilizarla o generalizarla en un momento oportuno, son como fracciones de actividades mentales que se van haciendo, ¿sí? En la neurociencia, una de las cuestiones es desfragmentar esto, ¿sí? Pensar lo que sí es una globalidad, pero dentro de esa globalidad hay puntos centrales. Entonces uno también como que puede decir, ay, me cuesta acordarme de las cosas, tengo un problema que me cuesta acordarme. ¿Te cuesta acordarte de las cosas o te cuesta hacer foco y retener lo que es importante de toda esta información? De repente cuando leemos un libro, por ejemplo, ¿sí? Que alguien dice, bueno, yo leo, pero no puedo rescatar la idea fundamental o la idea principal. Voy a rendir y cuando rindo digo, yo leí el libro, pero yo no me acuerdo de nada. Y el profesor no te cree, ¿Cuántas ¿no? veces escuchamos eso? Este, En la mesa de examen. y te pasa que estás en blanco, digamos, y uno dice, y el profesor del otro lado dice, ¿será que está en blanco? ¿Que eso siempre estuvo en blanco? O bueno, ese proceso que se va dando, ¿sí? Uno también como que puede identificar, ¿no? Es decir, me costó la lectura y me costó discriminar lo que era importante de lo que no era importante, me costó complejizar y asociar con otros contenidos que yo tenía, o me costó después evocar la información. Fíjate que cuando nosotros leemos algo, la primera leída que hacemos, subrayamos todo, ¿sí? Y si no entendemos nada del libro, no subrayamos nada, ¿sí? Entonces ahí te das cuenta cuán importante es esto de hacer foco y de saber que aquello que yo estoy leyendo y que estoy mirando y donde voy a prestar atención tiene que ver con mis conocimientos previos también, ¿sí? El mismo libro yo lo puedo leer 5 veces y las 5 veces quizá hago foco en otros puntos. Quizá dependiendo de la materia que estoy estudiando, quizá dependiendo de la historia que estoy atravesando en ese momento, ¿sí? Bueno, eso es lo que provee también la neurociencia, como que uno pueda ser consciente de todos esos procesos, y no hablo del consciente freudiano, ¿no? O sea, hablo simplemente como de tomar conocimiento quizá de cada uno de esos procesos para poder entender cómo funciona cada uno de nosotros. Otro de los aportes que de repente tiene la neurociencia, bueno, eso se llama metacognición también, ¿sí? Que es, yo conozco, pero también quiero saber cómo conozco, ¿no? Cómo es mi proceso de conocer. Sobre todo si uno va a estudiar psicopedagogía, ese es un punto clave. No solamente me interesa saber cómo conoce el otro, primero tengo que conocer cómo es mi proceso. Y ese es un aporte clave de la neurociencia. Otro punto importante de la neurociencia y que empieza a darse ahora como una ruptura con viejos saberes, ¿no? Antes se creía que el único aporte de la neurociencia era la idea de plasticidad cerebral, ¿sí? La plasticidad cerebral como un concepto que tiene que ver con que el niño de repente desde el nacimiento hasta los 4 años aproximadamente está más plástico, ¿sí? A todos los aprendizajes del medio ambiente y aprende más rápido. De hecho, si nosotros pensamos en nuestra historia, antes de los 4 años aprendimos lo básico para la vida, aprendimos a hablar, aprendimos a caminar, aprendimos para qué sirve cada cosa, ¿sí? Con diferentes formas, pero ahí lo aprendimos. Entonces como que es un periodo crítico. Bueno, esa plasticidad cerebral antes se pensaba
que pasando ese periodo crítico ya no eran las mismas posibilidades de aprendizaje. Hoy la neurociencia demuestra que esa plasticidad la podemos sostener durante mucho tiempo y no solamente hasta los 4 años, y que inclusive hay otros periodos críticos. Por ejemplo, la adolescencia es un periodo crítico. Desde los 13 hasta los 16 años se abre una ventana de plasticidad que quizá antes no le dábamos mucha importancia. Y una de las cosas que toma en cuenta la neurociencia y que aporta, digamos, también en esto de desfragmentar, ¿no?, estos procesos, dice que en diferentes momentos evolutivos hay diferentes necesidades y habla de que de repente uno como profesional tiene que conocer cuáles son esas necesidades en esos momentos evolutivos. Justamente, por ejemplo, en el niño de 0 a 4 años, sí, la seguridad que le dan los papás, los aprendizajes que dependen de la casa, fundamentalmente, de un proceso de socialización primaria. En todo lo que es la primaria en sí, aparece la idea de competencia, de la relación con los otros. Qué interesante este concepto pensando en que hoy estamos hablando de chicos que están estudiando en lo virtual, en la primaria, y que justamente no quieren hacer la tarea, porque les falta el sabor del encuentro, le falta la escuela, le falta la competencia con el compañerito. O sea, entre los 6 y los 9 años no te interesa tanto escribir para que tu mamá vea cómo estás escribiendo, que sí a los 3 años lo haces para que te vea tu mamá y tu papá. Te interesa escribir para escribir más rápido que tu compañero y para que la seño te diga muy bien. Entonces, esto lo toma la neurociencia en el sentido de decir la importancia que tiene de repente esa recompensa, pero cuando viene del docente y cuando viene de que el chico está utilizando ahí todo lo que tiene que ver con los recursos de la competencia, ¿sí? Cómo lo emocional se prende. Y volviendo al tema de la adolescencia, porque es una etapa clave esta de los 13 a los 16 años, porque es el momento de trabajar el reconocimiento de las emociones, ¿sí? El volver así, no solamente el mirarse con otros, porque la escuela en realidad es un lugar de confrontación, la primaria, confronto mis verdades con las verdades del otro y en esa confrontación se construye algo nuevo. Por eso los chicos en la primaria como que cuestionan, la señora me enseñó a dividir así y mamá te enseña a dividir de otra forma. Como dice mamá, así no es como dice la seña. No, pero podés llegar a... No, es como dice la seña. Esa falta de plasticidad vuelve a aparecer después, o flexibilidad, vuelve a aparecer después en los chicos entre 13 y 16 años. Y una de las cuestiones que aparece ahí y que es muy importante tener en cuenta es que son chicos más emocionales, ¿sí? La emoción está a flor de piel, es el momento donde podemos trabajar la empatía, el ponerse en el lugar del otro, la solidaridad, o sea, son valores que tenemos que trabajar en ese momento y que quizá la escuela a veces está más preocupada ahí por la historia, por la ciencia, y se va perdiendo quizá todo ese potencial que tiene que ver con esto otro, ¿sí? Que en ese momento está a flor de piel para el adolescente. Entonces, ese es un aporte interesante de las neurociencias, que tampoco es nuevo. Si uno se pone a revisar un poquito algunas otras teorías, algo de eso aparece. Simplemente es como un conjunto que ordena toda esta información, ¿sí? Lo que dicen las neurociencias cuando uno empieza a leer, en realidad no difiere mucho de autores como Erik Erikson, que hablaba de crisis, de momentos críticos. Lo que sí es interesante es cómo organiza esta información las neurociencias y lo accesible que se hace a la comunidad. Que eso no fue la beta que encontró Erik Erikson, ¿no? Entonces, yo digo, no hay nada nuevo bajo el sol, sino que simplemente son como que se retoman saberes y se reorganizan para hacerlos más accesibles quizá. Perdón, y también por ahí la neurociencia justifica las funcionalidades de las teorías. Por ejemplo, se sabe de antaño que el ejercicio físico es necesario para el crecimiento, la educación, para construir el conocimiento y todo, pero los últimos avances en neuroimágenes, lo que se pudo evaluar fue, y lo que se evaluó y se constató, es cómo la relación del sistema límbico y puntualmente el cuerpo calloso con la oxigenación se hipertrofia y se puede evidenciar la sinapsis a nivel entre el sistema límbico y los lóbulos frontales, que son los lóbulos que están más relacionados con el área de la relación. Y me refiero a la relación, toda la parte de las cuestiones cognitivas, elaboración del lenguaje, que es lo más complejo en el ser humano. Y junto con esas imágenes
se constata esto que uno siempre dice, es bueno tener una actividad física de cierto punto, por decir aeróbico, porque mejora la capacidad intelectual. Sí, mejora la capacidad intelectual porque oxigena al sistema límbico, oxigena al cuerpo calloso y eso se evidencia en las imágenes. ¿Qué es lo que hace esto? Sella las ideas que tenemos previamente, como dice Natalia, por ejemplo, de Erik Erikson, y entonces uno puede ver biológicamente justificar esa práctica, que no es poco, ¿sí? Porque uno dice, bueno, evidentemente esto ya se dio, ¿sí? Y entonces ahí concatenamos las ideas de lo neurocognitivo con lo neurobiológico y lo fisiológico puntualmente. Y otras cuestiones que también se ponen en juego, por ejemplo, es cuándo se creó la escuela y por qué la escuela es como es, ¿no? ¿Por qué de repente hay ciertas horas para lengua, ciertas horas para matemática, y quién dijo que tiene que ser así? Y que de repente esto se organizó y todos lo seguimos, ¿no? Las neurociencias también vienen como a dar respuesta, quizá una respuesta que no se estaba buscando, pero que vienen a dar respuesta a cuáles son los ritmos de aprendizaje, cómo aprende el cerebro, ¿sí? Que es cuestionable a veces, ¿no? Porque decimos cómo aprende el cerebro y parece que sacamos el cerebro y nos olvidamos de todo el sujeto que porta ese cerebro, digamos, ¿sí? Pero a grandes rasgos, ese es uno de los aportes. ¿Cómo aprende? ¿Cuáles son los ritmos? ¿Cuáles son los momentos del día donde de repente el cerebro está más flexible a recibir información? ¿Por qué es necesario de repente meditar o tomarse un tiempo para cerrar estímulos externos y conectarse con estímulos internos? Lo podemos llamar de diferentes modos, ¿sí? Pero también, como decía Mariano, el estudio de las neurociencias a partir de los 90 es como que viene a comprobar y a dar fuerza a aquello que ya se estaba haciendo. Ahí me surge, ya que hablaste de escuela, ¿no? Esta cuestión y la situación actual de la pandemia y la educación, eh, ¿cómo, cómo incluir dentro del ámbito escolar a la neurociencia? Porque esto, más allá de que haciendo historia aparecen elementos de hace tiempo, pero en la escuela, digamos, todavía sigue con su manualcito, digamos, ¿no? Pero ¿cómo incluiríamos la neurociencia en la escuela? ¿A través de un equipo interdisciplinario? ¿A través de la formación de los futuros docentes? ¿Cómo ven ustedes la aproximación de la neurociencia a la escuela tradicional? Yo primero tomaría lo que dijo Mariano en referencia a que somos un todo, que en un momento se pensaba en localizaciones, ¿no? Y como que había un área de Broca, un área de Wernicke, que una era para el lenguaje, la otra para la comprensión, un hemisferio derecho para una cosa, un hemisferio izquierdo para otra cosa. En un momento se pensaba así. De hecho, la escuela fue muy funcional a eso, en referencia a las cargas horarias que de repente tiene. Como que solamente pareciera, ¿no? Que si nosotros comparamos las cargas horarias, hay más horas de lengua, más horas de matemática, le sigue un poquito de ciencias naturales, ciencias sociales, y el arte es como que queda ahí, no hay tantas horas de arte ni tantas horas quizá de educación física, ¿sí? Eh, entonces, una de las maneras de poder pensar es esto de que somos seres globales, ¿no? Y que dentro de esa globalidad tenemos que estimular todo por partes iguales. Uno de los aportes entonces de las neurociencias es tomar las ideas de Gardner desde las inteligencias múltiples, ¿sí? De que en realidad hay 9 inteligencias, hoy hay 7 que son comprobadas y que de repente la escuela siempre se encargó de, bueno, si se quiere, estimular un solo hemisferio cerebral a través de todo lo que es la lengua y la matemática. Pero yo les decía hoy, ¿no? Que uno puede estimular y que en base a eso se van a ir dando determinadas respuestas a nivel neuronal. ¿Qué pasaría si de repente la escuela, en lugar de estimular solo esas áreas con mayor carga horaria, empieza a tener tantas horas de lengua, como tantas horas de música, como tantas horas de educación física, como tantas horas de dibujo, ¿no? Y como que todo empiece a tener el mismo nivel de importancia. Entonces también una de las cuestiones que toman en consideración las neurociencias, y la idea es de los sujetos del día de mañana, o sea, a los sujetos de la educación que nosotros tenemos que preparar, no son los de hace 20 años atrás, ni siquiera los de hace 5 años atrás. Uno de los presupuestos de las neurociencias es que
tienen que haber sujetos con pensamiento crítico, que sean plásticos y que sean creativos, ¿sí? Con una estructura como veníamos trabajando, quizá eso nos está gestando, pero de repente la creatividad puede aparecer cuando le doy la oportunidad de que un chico descubra que es tan importante esto de música, porque quizá a veces en la casa no tiene esa posibilidad de creación o esa posibilidad de pensar que le gusta y que es capaz de hacerlo, ¿sí? Entonces, me parece que por ese lado también va, ¿no? Pensar de que la idea de creatividad, eso es un aporte de las neurociencias, la creatividad se aprende, no es algo innato con lo que uno viene, así como uno aprende a tener miedo, también uno aprende a ser creativo. Y la escuela podría brindar esas posibilidades. Otra de las cuestiones es esto del pensamiento crítico y la participación. El alumno es el que menos participación tiene dentro de las decisiones escolares. Entonces, ¿cómo de repente se puede gestar un sistema donde el alumno sea partícipe de ciertas decisiones para que él pueda entender que su voz vale, que su formación vale y que él también es un punto clave y decisivo en todas las decisiones del proyecto educativo de repente, ¿no? Porque a veces se habla de proyecto educativo, pero está gestado por otros. Y la palabra del alumno o las expectativas del alumno se ven poco ahí. También queda y surge este tema. En realidad, el que está en el aula es el docente, pero todos estos proyectos tienen que estar avalados también con otras disciplinas, ¿sí? Y estamos hablando ahora de la psicopedagogía, que es lo que nos reúne en esta charla. Es fundamental esto. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si uno no tiene bien fundados estos conceptos, un padre que tuvo otra educación puede decir, ¿qué le están enseñando a mi hijo? ¿A ser crítico? ¿Qué? ¿Y qué es ser crítico? Entonces ahí entramos todo en un debate hasta filosófico de qué vamos a enseñar en la escuela y qué contenidos, porque probablemente lo que estamos enseñando hoy dentro de 10, 15 años sea obsoleto. Y entonces está todo el paradigma de la construcción de los conocimientos en donde el docente se tiene que reconstituir, reconfigurar y estar acompañado de todo el equipo, ¿no? Ni hablar de la parte de psicopedagogía, que me parece que cumple un rol estructural fundamental en todo esto que se está poniendo en el tapete. La función hoy de la escuela es hacer a todos los niños que son capaces de hacer bien algo, ¿sí? Y creo que eso es importante, de que son capaces de hacer bien alguna cosa. Si nosotros seguimos con un paradigma que solamente evalúa determinadas áreas y que si en esas áreas andas bien sos capo, ¿sí? Estamos quitándole a los chicos la oportunidad de conocerse en otros aspectos, ¿sí? Entonces, yo me quedo con eso, como que cómo hacemos como docentes para cambiar nuestras prácticas y convencer a nuestros alumnos del potencial que tienen y que quizá ese potencial no es el mismo que está planificado, que está en la planificación, que es lo esperado en una evaluación como se hace convencionalmente la evaluación, sino que de repente eso se descubre desde otro lugar, ¿sí? Esa es una de las cuestiones. Entonces sí, me parece que la formación docente es importante, que la plasticidad docente es importante y que el docente tiene que no solamente entender de que de repente tiene que estar formado en la diversidad para un chico que tiene dificultades, como se llaman en el aprendizaje, sino que la diversidad implica de que todos somos diversos y que todos tenemos diferentes formas de aprender o de acercarnos al conocimiento y que todas las formas son válidas, ¿sí? Entonces creo que esa es la función hoy del docente, ser plástico, ser flexible. La pandemia también nos demostró esto con los docentes que vimos cómo fueron creativos a la hora de llegar a sus alumnos y cómo otros no pudieron. Y solamente mandaban tareas, tareas, tareas o la fotocopia del cuaderno y le decíamos, no tenés que hacerlo. Y cómo han generado angustia también, ¿sí? Entonces, ¿cómo Sí. seguir sosteniendo el lazo social? ¿Cómo seguir sosteniendo a la escuela como lugar de encuentro? El docente que lo pudo hacer, evidentemente es un docente que está formado para las nuevas competencias que se esperan en el mañana. Y aquel que le costó, tendría que pensarse, volviendo a lo metacognitivo, ¿no? Pensarse un poquito a ver cómo puedo mejorar mis prácticas. De igual forma, en esto que ustedes iban compartiendo, es como que no solamente se plantea lo de algo transdisciplinar, sino también algo transversal
y por otro lado, quizás un deseo más que todo de que necesariamente tiene que haber una política educativa, existir una política educativa que incluya también la neurociencia, porque lamentablemente educación y política van de la mano en estos casos, y entonces también tendría que estar en la política educativa presente esto como algo planificado, porque por ahí, si no, intenciones de pocos no generan tampoco una política. O sea, estamos hablando de como de tres cosas necesarias, ¿no? Abordarlo como una transdisciplinariedad, pensarlo de manera transversal y a la vez como una política educativa. Pero políticas educativas, si uno lee hoy la la ley de educación actual en la que en la que nos regimos específicamente, hay como un espíritu que tiene que ver con esto de lo creativo, del pensamiento crítico. Hay una idea que tiene que ver con eso, ¿sí? Hay veces que lo que se dificultan son las bajadas, cuando el directivo de repente tiene que llevarlo a la escuela, cuando el docente quiere innovar, porque eso también es importante, o sea, cuando uno quiere innovar y de repente te encontrás con que el mismo sistema, y no el sistema, el directivo a veces es el que te pone freno en el sentido de decir, no, porque esto es así, porque siempre lo hicimos así, porque nos dio resultado así. Entonces, no sé si es tanto el sistema político en cuanto a las políticas socioeducativas, ¿no? Hay veces que uno también tiene que mirar las particularidades de esa escuela, las particularidades de esa gestión educativa, porque uno puede llenarse la boca de que sí, 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 pero llegado el momento no permitís al docente innovar. Si no permitís al docente innovar como directivo, es muy difícil que podamos pensar en una educación abierta a la diversidad. Maxi, ¿vos querés hacer alguna pregunta? Dani, para que, a ver, tu micrófono, Maxi. A ver, para. ¿Escuchás? Ahí está, ahí está. Bien, no, la verdad que ha sido una introducción bastante compleja y me pareció perfecto. Solamente una cuestión que ya por ahí va más por el lado profesional, teniendo en cuenta en la entrevista anterior con Emilce charlábamos también de las resistencias que a veces tiene eh, la introducción de la psicopedagogía en ámbitos educativos y demás, y bueno, plantear o preguntarles si dos cositas. Una, si ellos desde conocen o tienen de alguna manera información respecto a ciertas resistencias que haya para con las neurociencias en ámbitos educativos o en general. Creo que por lo que decían recién, sí. Y ¿qué ocurre en el caso profesional, digamos, específico de ellos, cuando tal vez a lo mejor un sujeto no presenta problemas de aprendizaje, sino que a lo mejor la cosa puede estar viniendo a partir del entorno escolar, o si les ha pasado alguna situación parecida, digamos? Yo te cuento que personalmente, a ver, resistencia siempre hay, ¿sí? Todo lo nuevo trae cierta resistencia. Si no existieran resistencias, no podemos hablar de introducir una nueva práctica. O sea, siempre tiene que haber algo de resistencia, es necesario, porque si no parecería como un movimiento muy laissez-faire, ¿sí? Ahora, esa resistencia implica que no, a ver, no tiene que implicar una lucha fundamentalista, ¿no? El no porque no, sino que la resistencia tiene que ser una invitación al debate, una invitación a una construcción colectiva y colaborativa. Entonces, cierta resistencia es necesaria y viene bien, ¿sí? Porque invita justamente al intercambio. Ahora, personalmente, y creo que también lo compartimos con Mariano, después él dará su opinión, porque si no queda como que la esposa está hablando con el marido, y no tiene que ser así, pero personalmente no todos podemos hacer todo, y de eso también se trata de entender de que hay especificidades y también hay
perfiles, ¿no? Profesionales, donde uno se siente más cómodo para trabajar con niños, otro se siente más cómodo para trabajar con adolescentes, y eso hay que respetar. Y por otro lado, también pensar que el psicólogo educacional no es un psicopedagogo, y un psicopedagogo no es un analista, ¿sí? Entonces, la única manera de poder ensamblar todas estas piezas es entender que nadie trabaja en soledad, que sí o sí tiene que haber un trabajo en conjunto, no solamente por el paciente, por uno mismo, porque uno necesita estar sostenido por otros colegas o por otros profesionales, y porque la mirada que tiene el psicopedagogo quizá no la tiene el psicólogo, no la tiene el neurólogo, y la complejidad de lo que es un proceso de aprendizaje tiene que estar mirada desde todos lados. Quizá eso no implica, y acá otra vez el concepto de transdisciplina, ¿no? Quizá eso no implica que ese paciente tenga que ir con la psicopedagoga, con la psicóloga y con el neurólogo. Quizá puede ir solo con el psicopedagogo, pero el psicopedagogo está en contacto con el neurólogo, está en contacto con el psicólogo. Eso es la transdisciplina. No exponer al niño a miles de terapias, a miles de tratamientos, sino que uno solo, pero ese profesional con el compromiso de asumir esto de sostener también las otras terapias. Y bueno, tomo en cuenta lo que dice el psicólogo, tomo en cuenta lo que dice la seño, porque es muy importante lo que dice la maestra, lo que dice la familia, ¿sí? Y ahora, en referencia a la otra pregunta, que tiene que ver con esto de qué pasa cuando hay un chico que notamos que no tiene un problema de aprendizaje, sino de que hay un contexto que no acompaña esa posibilidad de aprendizaje, el aprendizaje es un fenómeno complejo, no solamente cognitivo. Para aprender tiene que haber un deseo, una pulsión epistemofílica y puesta en juego, digamos, ¿sí? Y que a veces esa pulsión no aparece o ese deseo no puede aparecer porque la energía libidinal de ese niño está en otros procesos. Puede ser una situación de violencia familiar, puede ser una situación de desavenencias de los padres, o sea, para aprender, para hacer foco, o sea, para prestar atención, uno tiene que, primero lo que me están dando tiene que ser significativo, entonces yo te presto mi atención, ¿sí? Pero también yo tengo que estar con disponibilidad psíquica para poder prestar atención. Y muchas veces esa disponibilidad psíquica no está. Yo siempre voy a esto, pensemos en nosotros mismos. Si estoy atravesando una situación de duelo, ¿sí? Por el fallecimiento de algún familiar, si me diagnostican a mí una enfermedad, si de repente me dejó mi pareja, si cualquier situación emocional que me comprometa va a hacer que yo no pueda estar abierto al aprendizaje, ¿sí? Tanto más, pero nosotros como adultos quizá tenemos la posibilidad de ponerlo en palabras, de darnos cuenta por esto, no puedo. A veces el niño, en particular, no tiene esa posibilidad de ponerlo en palabras. Y a veces el niño se culpabiliza de cosas que no tienen que ver con él. Si los padres se separan y es un problema de adultos, a veces el niño hasta lo toma como que por mi culpa, porque me porto mal, porque me saqué un 1 en la escuela, mi papá se fue. Entonces, estas fantasías que en el niño todavía no tiene como este criterio de realidad, se entremezclan. Y al entremezclarse, digamos, aparecen como sus propias fantasías dando respuesta a una situación y hace que no tenga disponibilidad psíquica para el aprendizaje. Entonces, ese chico no tiene un problema de aprendizaje, sino que está atravesando una situación difícil, de sufrimiento psíquico, y ese chico no necesita un diagnóstico. Y ahí entramos en otro tema que muchas veces para acceder a un tratamiento una obra social te pide un diagnóstico, un certificado de discapacidad, cuando el chico ni necesita el diagnóstico, ni necesita el certificado de discapacidad, y es otro tema totalmente diferente, Sí. pero que entran en juego en esto de pensar en la transdisciplina. A veces una familia no puede pasar al neurólogo, al psicólogo, al psicopedagogo y la obra social, si no tiene el diagnóstico no lo reconoce. Y ahí está el compromiso profesional también, de levantar el teléfono, de llamar a otro profesional, de preguntar, de consultar, de hacer llegar a ese otro profesional la historia a veces de ese niño para tener un tratamiento transdisciplinario, ¿no? Que no sea solamente lo monetario lo que se ponga en juego ahí, o, como decía Mariano, patologizar y le pongo un diagnóstico. Entonces la obra social le cubre y listo, vamos para adelante. O sea, eso le pone un nombre, ¿sí? Que yo diga que alguien es disléxico, ¿sí? A veces el chico estaba atravesando un proceso de falta de disponibilidad psíquica y no era un disléxico, sino que en ese momento no tenía las herramientas para poder apropiarse del contenido. Si pasa eso, lógicamente, o sea, le pongo un nombre y este niño va por la vida creyéndose que es disléxico. Entonces hay que ser muy ético y muy cuidadoso con todo ese tema, ¿no? Mariano, ¿vos querías decir algo? Sí, y creo que el key de la cuestión acá es
que el profesional docente, profesional psicopedagogo o fonoaudiología o psicólogo educacional, entienda la necesidad de saber pivotear con el profesional adecuado para afianzar su práctica y la toma de decisiones en el campo que le corresponde, ¿no? Y así también no encajonarse y decir, este niño no aprende porque tiene una disritmia cerebral, que se ve en el electroencefalograma. No, pero eso es una simple lectura de una eventualidad que uno le puede notar como una disritmia, que con un poco de encasillamiento y de acompañamiento de distintas disciplinas, eso mejora, se va resolviendo y como dice Natalia, la energía psíquica se expone, se evidencia a través de estos estudios, pero tampoco es cuestión de encajonar y decir, bueno, tiene trastorno de déficit de atención por tal cosa, por eso lo voy a medicar con esto. ¿Ok? No, ojalá fuera tan sencillo, ¿no? Creo que es más complejo porque somos seres sociables y estamos en todo esto de compartir, ¿no? De compartir las disciplinas, de compartir las decisiones y de compartir la toma de decisiones, sobre todo desde el punto de vista profesional. Dani, ¿vos querés hacer alguna pregunta o algo que quieras aportar? No, agradecer la maravillosa experiencia que nos ha dado esta gente, bueno, y las mujeres que vienen avasallándonos, por suerte, ¿no? Agradecidísimo, Natalia, tu compañero ahí. Por ahí tenía mucho de lo que pensaba, se satisfizo en el desarrollo, pero por ahí la pregunta que me parece que podría ser la pregunta de final, pero es una duda mía, quizás no es la de los chicos, que hay, viendo este matrimonio, de la posibilidad del matrimonio entre el psicoanálisis y la neurobiología que vino trabajando el grupo de Cristóbal, Lueiro, Sergio Rodríguez, acá en Argentina, y que han producido algunos encuentros bastante interesantes. ¿Cómo lo ven desde el lugar, desde la mirada de ustedes a eso? Complemento. Es parte de la construcción del conocimiento de todo esto que estamos exponiendo, ¿no? Es así. Pareciera simple, pero es la construcción de las conclusiones que vamos sacando a partir de lo que estamos debatiendo y exponiendo, ¿no? Porque también, a ver, si alguien de la audiencia quiere manifestar diferente o parecido, o bueno, manifestarlo y podemos ponernos de acuerdo o no, y tratar de buscarle un poco la vuelta a lo que uno está expresando. Sí. Sí, que de eso se trata, digamos, yo creo que hubo un momento del psicoanálisis ortodoxo que no habilitaba o no posibilitaba pensar lo que estaba pasando desde otros lugares. Yo siento que siempre estamos mirando el mismo objeto, pero con diferentes lupas, y que esas lupas no es una para vos, una para vos y una para vos, sino que tenemos que hacer una gran lupa y entenderlo como su complejidad y que para ser profesionales íntegros hoy tenemos que hablar de la integración de conceptos, no encasillarse o maravillarse con una sola teoría, porque ahí caemos en un fundamentalismo que nos pide la posibilidad de escuchar otras cosas, ¿sí? Entender que no hay verdades absolutas y que quizá hoy esto es lo que a mí me da una respuesta y en una semana nos dicen otras cosas y estar abiertos y flexibles. De eso creo que también se trata. Bueno, las opiniones son variadas. Algunos dicen excelente, hay alguien que dijo me enamoré de las neurociencias, culpa de ustedes. Así que bueno, les agradecemos muchísimo de corazón por su tiempo, por su dedicación y también por compartir esta pasión, porque se nota cuando alguien hace las cosas con pasión, no solamente por dedicarse este tiempo para dar a conocer esto y para compartirlo, sino cómo lo comparte. Así que bueno, muy agradecido y bueno, seguro que en algún momento los vamos a volver a hinchar. Bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, poder compartir esto que a nosotros tanto nos gusta, nos apasiona y lo practicamos, ¿no? De eso se Se trata. nota, se nota, se nota. Así que bueno.
Bueno, Para mí es muchísimas una gracias. alegría porque los conozco, y bueno, y la verdad que veo bueno, que siguen creciendo, que siguen desarrollando experiencias y prácticas y siguen formándose, ¿no? Que eso es fantástico, digamos, ¿no? Y que comparten esto que están haciendo también. Dani, Maxi, ¿algo para cerrar? No solo de mi parte, solamente agradecer la disponibilidad, la, la forma en la que por ahí nos han dado un primer acercamiento y que de alguna manera es impagable, digamos, obtener o conocer la experiencia de profesionales que llevan ya tiempo trabajando y que lo puedan hacer con tanta humildad y tanta soltura, digamos. Así que eso es todo. Muchas gracias. Dani, Eh, y tengan claro que han ayudado a algo muy importante en este momento. Creo que lo tienen claro ya, tal como plantean las cosas, la tienen clara, que, que, que están contribuyendo al lazo social y a sostener el deseo, que en estos momentos es muy duro de sostener, así que estamos agradecidísimos. Los bueno, agradecidos somos nosotros, ¿no? No tenemos las cosas claras, pero estamos muy, muy agradecidos de que nos den esta oportunidad de encuentro, ¿no? Y de intercambio. Perdón por los gritos que van a escuchar de alguien que dice que tiene hambre, que si ya terminaron la charla, que quién va a cocinar. está Así muy que bien porque terminamos, vayan esa niña tiene que alimentarse, por favor. Les mando un abrazo enorme. Gracias, ¿eh? Hasta luego. chao, chao.